Hay una frase que cambia la manera en que te ves. Háblate como el que ya ganó. No porque estés fingiendo, no porque todo te salga perfecto, no porque nunca falles, sino porque sabes que la forma en que te hablas define el terreno donde caminas. La mente escucha todo. Escucha cuando te minimizas. Escucha cuando te criticas sin piedad. Escucha cuando te comparas, cuando te exiges, cuando te dudas. Y sin que lo notes, empieza a obedecer ese tono. Empieza a actuar como si tus palabras fueran órdenes invisibles. Muchas veces te tratas como si esperaras perder antes de intentar. Como si la derrota fuera más familiar que cualquier posibilidad de avanzar. Como si el error fuera una marca permanente y no un momento más del camino. Pero algo en ti ya está cansado de eso. Lo sabes. Lo sientes. Hay una parte de ti que quiere dejar de hablarse como quien tiene miedo. Y empezar a hablarse como quien ya sabe lo que vale. Como quien ya se eligió. Como quien ya entendió que nadie puede construir una vida más grande con palabras pequeñas. Hablarte como el que ya ganó no significa engañarte. Significa dejar de sabotearte. Dejar de repetir historias que no te pertenecen. Dejar de usar un lenguaje que te encoge. Dejar de explicarte la vida desde el miedo. Significa entender que tus palabras crean la atmósfera donde respira tu mente. Que tu voz interna es el primer paso hacia cualquier cambio. Que el respeto que buscas afuera empieza por cómo te tratas por dentro. Que la claridad que tanto necesitas comienza en el tono que usas contigo cuando tienes un día difícil. Hablarte como el que ya ganó es tratarte como alguien que importa. Como alguien que merece calma. Como alguien que se levanta, aunque tiemble. Como alguien que no se rinde ante su propia voz. Porque la verdad es esta. Tu mente obedece tus palabras. Las obedece cuando te lastimas. Las obedece cuando te culpas. Las obedece cuando te abandonas. Pero también las obedece cuando decides respetarte. Cuando decides escucharte. Cuando decides tratarte como alguien valioso, incluso en tus días más rotos. Hablarte como quien ya ganó es hablarte desde la dignidad. Desde la posibilidad. Desde la honestidad. Desde la versión de ti que siempre ha querido verte avanzar sin destruirte por dentro. Si empiezas por ahí, todo lo demás empieza a moverse también. Dentro de cada ser humano existe una fuerza que no ha sido vencida por las heridas, ni por las dudas, ni por las experiencias que parecieron demasiado pesadas. Una fuerza que no nació del ego, sino de la esencia. Una chispa que no se apaga, incluso cuando la mente se siente débil. Esa fuerza declara en silencio que la persona vale, que la persona puede, que la persona está destinada a elevarse por encima de sus propias sombras. Esa voz interior afirma sin dudarlo. Hay grandeza dentro de mí que no depende de mi pasado. Hay una luz en mí que no puede ser apagada por nada externo. Hay un destino en mí que continúa llamándome, aunque yo intente ignorarlo. El triunfo interior no se revela en gritos, se manifiesta en la resistencia silenciosa que te sostiene cuando nadie lo nota. Surge cuando algo en ti se rehúsa a dejar de intentarlo. Cuando, aún decepcionado, tu espíritu vuelve a levantarse. Cuando, incluso roto, algo dentro de ti sigue diciendo que no has terminado. Cada persona tiene esa voz. No es un privilegio reservado ni un don especial. Es una verdad profunda que vive dentro de cualquier ser humano que respira y que alguna vez soñó con una vida más grande. Esa voz afirma: soy capaz incluso en mis días más cansados. Soy fuerte incluso cuando me siento frágil. Soy resiliente incluso cuando mi corazón está herido. Soy valioso incluso cuando nadie lo reconoce. La voz del triunfo no está hecha de motivación momentánea. Está hecha de esencia, de identidad, de propósito. Su frecuencia siempre está activa, aunque a veces sea difícil escucharla bajo el ruido del miedo, de la crítica, de la culpa o del entorno. Aún así, sigue repitiendo: el miedo no tiene la última palabra en mí. La duda no decide mi destino. La inseguridad no controla mi valor. La comparación no determina lo que merezco. Esta voz interior no habla en futuro, habla en presente. No dice algún día serás fuerte. Dice: ya eres fuerte. Ya eres capaz. Ya eres suficiente. Ya estás equipado para construir lo que deseas. La voz del triunfo sostiene a la persona cuando atraviesa capítulos difíciles. Es la presencia interna que recuerda que ninguna caída puede definir una vida completa. Es la verdad silenciosa que afirma: un error no me describe. Una caída no me detiene. Un mal día no me destruye. Una época difícil no anula mi capacidad. Incluso en los momentos más confusos, la voz interior sigue diciendo: mi propósito es más grande que mis dudas.
Mi fuerza es más profunda que mis heridas. Mi esencia es más estable que mis emociones temporales. Mi espíritu es más sabio que mis temores. Cada vez que esta voz se escucha, algo en la energía personal cambia. Las palabras se convierten en raíz. La raíz se convierte en impulso. El impulso se convierte en acción. Y la acción se convierte en transformación. Por eso, la voz del triunfo insiste. Cuando me hablo con poder, mi vida responde. Cuando me afirmo con seguridad, mi mente se alinea. Cuando me trato con respeto, mi energía se fortalece. Cuando me nombro ganador, mi destino se ordena. La esencia interna declara una verdad que no necesita evidencias externas. Estoy destinado a más de lo que me conformé. Estoy hecho para superar lo que una vez me asustó. Estoy equipado para atravesar cualquier proceso. Estoy preparado para expandirme hacia versiones más elevadas de mí. La voz del triunfo conoce la verdad oculta en el silencio, que el alma humana no fue creada para vivir pequeña. No fue creada para sobrevivir con miedo. No fue creada para encerrarse en su dolor. Fue creada para crecer, para moverse, para manifestar su fuerza. Por eso afirma: no nací para sentirme menos. No nací para mendigar amor. No nací para dudar de cada paso. No nací para esconder mi valor. El espíritu sabe algo que la mente a veces olvida. Estoy hecho para levantarme. Estoy hecho para reconstruirme. Estoy hecho para avanzar incluso contra mis pensamientos negativos. Estoy hecho para recordar quién soy cuando todo alrededor me confunde. El triunfo interior se expresa también a través de la disciplina emocional. Es la voz que dice: puedo elegir mis pensamientos. Puedo elegir mis palabras. Puedo elegir mi enfoque. Puedo elegir la forma en que me hablo. Y cuando la persona toma conciencia de esa elección, nace una libertad nueva. Una libertad que no necesita que el entorno cambie para que su espíritu lo haga. Una libertad que afirma: la transformación empieza en mí. El cambio empieza en cómo me nombro. La expansión empieza cuando dejo de insultarme internamente. La victoria empieza cuando decido creer en mí. La voz del triunfo también es protectora. Habla cuando se cruza un pensamiento autodestructivo y dice: no acepto palabras que me disminuyan. No acepto ideas que me quiten poder. No acepto creencias que me alejen de mi valor. No acepto versiones de mí que no honren mi esencia. Esa voz es firme. Esa voz es clara. Esa voz es valiente. Esa voz es sabia. Esa voz dice: mi alma merece paz. Mi corazón merece descanso. Mi mente merece claridad. Mi vida merece bienestar. Cada afirmación abre espacio para una identidad más fuerte. Cada declaración rompe un poco más las capas que el dolor dejó. Cada palabra de poder reconstruye lo que alguna vez se fracturó. Cada elección interna abre un camino nuevo. La voz del triunfo sabe que vivir no es solo respirar, es expandirse. Y afirma: me abro al crecimiento. Me abro a nuevas oportunidades. Me abro a recibir lo que siempre fue para mí. Me abro a la vida desde un lugar de poder, no de miedo. El espíritu humano no nació para estancarse. Y lo declara: estoy en constante evolución. Estoy en constante expansión. Estoy en constante aprendizaje. Estoy en constante creación de nuevas posibilidades. La voz del triunfo no negocia con la culpa. No se arrodilla ante la vergüenza. No se disuelve ante el rechazo. Se sostiene y afirma: no me definió lo que perdí. No me rompió lo que me dolió. No me limitó lo que no entendí. No me detuvo lo que me lastimó. El espíritu reconoce una verdad profunda. La vida me ha probado, pero sigo aquí. La vida me ha retado, pero sigo avanzando. La vida me ha confrontado, pero sigo creciendo. La vida me ha herido, pero no me ha vencido. Y por encima de todo, la voz del triunfo declara: estoy listo para más. Estoy listo para elevarme. Estoy listo para conquistar mis metas interiores. Estoy listo para transformarme desde la raíz. Este capítulo interno termina con una verdad que no necesita explicación. La grandeza no viene de afuera. La grandeza nace de la forma en que una persona se nombra a sí misma. Y la voz del triunfo ya lo sabe. He nacido para ganar. He nacido para elevarme. He nacido para trascender. He nacido para convertirme en la mejor versión de mí. He nacido con un propósito que supera mis miedos. He nacido con una fuerza que nada ni nadie puede apagar.
Y esa verdad se mantiene firme. Mi triunfo comienza en mi palabra. Mi palabra dirige mi mente. Mi mente dirige mi vida. Y hoy, decido hablar desde mi grandeza. La palabra que una persona utiliza para describirse es la raíz de todo lo que construye en su vida. Cada frase interna que se repite se convierte en una señal enviada a la mente, y la mente obedece. Cada pensamiento pronunciado en silencio se transforma en una instrucción que el espíritu sigue. La palabra no es un sonido, es un decreto, una orden, un gesto energético que moldea todo lo que se toca. La fuerza interior declara: mi palabra es ley en mi vida. Lo que afirmo sobre mí empieza a materializarse. Mi voz interna dirige mi destino. Mi energía se alinea con las palabras que elijo. La palabra tiene un impacto que va más allá de lo psicológico. Es vibración, es frecuencia, es dirección. Lo que una persona dice de sí misma se convierte en la pintura emocional con la que se colorea su identidad. Las palabras que se repiten cada día son los ladrillos invisibles que sostienen la realidad externa. Por eso la voz interior afirma con claridad: cada palabra que uso abre o cierra caminos. Mi vida sigue el tono con el que me hablo. Mi diálogo interno es la arquitectura de mi destino. Soy responsable del lenguaje con el que construyo mi historia. La palabra es tan poderosa que puede elevar o destruir, avanzar o frenar, liberar o encadenar. Y la persona que reconoce esta verdad comienza a hablarse con un respeto profundo. Reconoce que cada frase es un acto espiritual. Cada sentencia es un acuerdo. Cada declaración tiene consecuencias. El espíritu lo sabe. Cuando me hablo con grandeza, me alineo con la grandeza. Cuando me hablo con fe, me alineo con la posibilidad. Cuando me hablo con seguridad, mi mente deja de negociar con el miedo. Cuando me hablo con autoridad, la duda pierde fuerza. La palabra es creadora, y su poder se activa cuando la persona habla desde su esencia, no desde sus inseguridades. La esencia declara: soy alguien que construye con cada frase que elige. Soy alguien que transforma su energía con cada pensamiento que afirma. Soy alguien que se respeta a través de la forma en que se nombra. La palabra es un acto de elección. Elegir palabras conscientes es elegir una vida consciente. Elegir palabras fuertes es elegir una identidad fuerte. Elegir palabras alineadas con la propia grandeza es elegir un destino completo. La palabra de poder afirma: renuncio a hablarme como enemiga de mi propio espíritu. Renuncio a repetir frases que ya no coinciden con mi crecimiento. Renuncio a describirme desde mis heridas. Renuncio a pronunciar versiones de mí que no quiero seguir alimentando. La palabra, cuando se usa con intención, se convierte en una herramienta de transformación inmediata. Y la persona lo reconoce. Mi voz interior tiene el poder de sanar lo que creía irreversible. Mi palabra puede reconstruir lo que algún día se fracturó. Mi forma de hablarme puede cerrar ciclos que me costó años soltar. Mi diálogo interno puede abrir puertas que pensé cerradas para siempre. La mente obedece al lenguaje dominante. Cada frase crea rutas neuronales, caminos emocionales, hábitos energéticos. Por eso la voz de poder afirma: mi mente sigue lo que afirmo con determinación. Mi cuerpo reacciona a la seguridad de mis palabras. Mi energía se expande cuando me nombro con respeto. Mi corazón descansa cuando me hablo desde la verdad y no desde el miedo. Hay personas que usan su palabra para disminuirse sin darse cuenta. Palabras como: no puedo. No soy suficiente. No lo merezco. No soy capaz. Y cada una de esas frases se convierte en una orden inconsciente, en una instrucción que limita el movimiento interno. Por eso la palabra consciente sale a reclamar su lugar. No me vuelvo a nombrar pequeño. No me vuelvo a declarar incapaz. No me vuelvo a reducir con mis propias palabras. No me vuelvo a considerar menos de lo que soy. La palabra que construye afirma: me nombro valioso porque lo soy. Me nombro capaz porque lo he demostrado. Me nombro fuerte porque me he levantado. Me nombro digno porque mi esencia lo exige. Me nombro triunfador porque mi espíritu lo recuerda. El poder de la palabra también radica en su repetición. Lo que se repite se convierte en la voz dominante. Lo que se pronuncia cada día se vuelve identidad. Por eso la palabra pide constancia. Me afirmo con disciplina. Me hablo con intención. Elijo mis frases como quien elige los cimientos de una casa. Y con esa disciplina, la identidad se expande. La persona comienza a notar que sus palabras cambian su postura, su energía, su claridad. La palabra de poder declara:
No hablo desde lo que temo, hablo desde lo que soy. No hablo desde mis inseguridades, hablo desde mi fuerza. No hablo desde mis heridas, hablo desde mi evolución. No hablo desde mis dudas, hablo desde mi potencial. La palabra es una declaración espiritual que confirma el camino. Y la voz interior reconoce. Cada vez que me nombro capaz, una parte de mí despierta. Cada vez que me nombro valioso, mi energía se ordena. Cada vez que me nombro suficiente, la comparación pierde sentido. Cada vez que me nombro vencedor, mi futuro se expande. Las palabras no solo describen, también decretan. No solo expresan, también crean. No solo narran, también abren puertas invisibles. La voz interior afirma esta verdad profunda. Mi palabra tiene la capacidad de transformar mi vida. Mi palabra dirige mi vibración y mi vibración dirige mis resultados. Mi palabra es una herramienta sagrada de construcción interna. Mi palabra es la guía que mi espíritu sigue. Mi palabra moldea mi identidad, mi energía y mi destino. Cada frase es un acto de creación. Cada sentencia es una semilla. Cada declaración es un pacto con el propio yo. La persona que entiende esto comienza a hablarse con cuidado, con responsabilidad y con profundidad. Y desde ese entendimiento, declara: me nombro como quien honra su valor. Me nombro como quien respeta su alma. Me nombro como quien reconoce su grandeza. Me nombro como quien ya decidió ganar. La palabra es poder. La palabra es identidad. La palabra es destino. Y quien la usa con conciencia empieza a construir una vida que coincide con la fuerza que lleva dentro. La voz interna lo sabe y lo afirma sin temblar. Lo que digo sobre mí se convierte en verdad espiritual. Lo que afirmo con convicción se convierte en realidad exterior. Lo que declaro con firmeza se vuelve camino. Lo que pronuncio con seguridad se vuelve transformación. Lo que decido creer de mí termina expresándose en todo lo que soy. Y la declaración final que cierra este capítulo interior vibra con absoluta convicción. Mi palabra me entrega la vida que estoy listo para vivir. Hablo como alguien que nació para triunfar, porque esa es mi esencia, esa es mi identidad y ese es mi destino. La palabra que una persona utiliza para describirse es la raíz de todo lo que construye en su vida. Cada frase interna que se repite se convierte en una señal enviada a la mente, y la mente obedece. Cada pensamiento pronunciado en silencio se transforma en una instrucción que el espíritu sigue. La palabra no es un sonido, es un decreto, una orden, un gesto energético que moldea todo lo que se toca. La fuerza interior declara: mi palabra es ley en mi vida. Lo que afirmo sobre mí empieza a materializarse. Mi voz interna dirige mi destino. Mi energía se alinea con las palabras que elijo. La palabra tiene un impacto que va más allá de lo psicológico. Es vibración, es frecuencia, es dirección. Lo que una persona dice de sí misma se convierte en la pintura emocional con la que se colorea su identidad. Las palabras que se repiten cada día son los ladrillos invisibles que sostienen la realidad externa. Por eso la voz interior afirma con claridad: cada palabra que uso abre o cierra caminos. Mi vida sigue el tono con el que me hablo. Mi diálogo interno es la arquitectura de mi destino. Soy responsable del lenguaje con el que construyo mi historia. La palabra es tan poderosa que puede elevar o destruir, avanzar o frenar, liberar o encadenar. Y la persona que reconoce esta verdad comienza a hablarse con un respeto profundo. Reconoce que cada frase es un acto espiritual. Cada sentencia es un acuerdo. Cada declaración tiene consecuencias. El espíritu lo sabe. Cuando me hablo con grandeza, me alineo con la grandeza. Cuando me hablo con fe, me alineo con la posibilidad. Cuando me hablo con seguridad, mi mente deja de negociar con el miedo. Cuando me hablo con autoridad, la duda pierde fuerza. La palabra es creadora, y su poder se activa cuando la persona habla desde su esencia, no desde sus inseguridades. La esencia declara: soy alguien que construye con cada frase que elige. Soy alguien que transforma su energía con cada pensamiento que afirma. Soy alguien que se respeta a través de la forma en que se nombra. La palabra es un acto de elección. Elegir palabras conscientes es elegir una vida consciente. Elegir palabras fuertes es elegir una identidad fuerte. Elegir palabras alineadas con la propia grandeza es elegir un destino completo. La palabra de poder afirma: renuncio a hablarme como enemiga de mi propio espíritu. Renuncio a repetir frases que ya no coinciden con mi crecimiento. Renuncio a describirme desde mis heridas.
Renuncio a pronunciar versiones de mí que no quiero seguir alimentando. La palabra, cuando se usa con intención, se convierte en una herramienta de transformación inmediata. Y la persona lo reconoce. Mi voz interior tiene el poder de sanar lo que creía irreversible. Mi palabra puede reconstruir lo que algún día se fracturó. Mi forma de hablarme puede cerrar ciclos que me costó años soltar. Mi diálogo interno puede abrir puertas que pensé cerradas para siempre. La mente obedece al lenguaje dominante. Cada frase crea rutas neuronales, caminos emocionales, hábitos energéticos. Por eso la voz de poder afirma. Mi mente sigue lo que afirmo con determinación. Mi cuerpo reacciona a la seguridad de mis palabras. Mi energía se expande cuando me nombro con respeto. Mi corazón descansa cuando me hablo desde la verdad y no desde el miedo. Hay personas que usan su palabra para disminuirse sin darse cuenta. Palabras como, no puedo. No soy suficiente. No lo merezco. No soy capaz. Y cada una de esas frases se convierte en una orden inconsciente, en una instrucción que limita el movimiento interno. Por eso la palabra consciente sale a reclamar su lugar. No me vuelvo a nombrar pequeño. No me vuelvo a declarar incapaz. No me vuelvo a reducir con mis propias palabras. No me vuelvo a considerar menos de lo que soy. La palabra que construye afirma. Me nombro valioso porque lo soy. Me nombro capaz porque lo he demostrado. Me nombro fuerte porque me he levantado. Me nombro digno porque mi esencia lo exige. Me nombro triunfador porque mi espíritu lo recuerda. El poder de la palabra también radica en su repetición. Lo que se repite se convierte en la voz dominante. Lo que se pronuncia cada día se vuelve identidad. Por eso la palabra pide constancia. Me afirmo con disciplina. Me hablo con intención. Elijo mis frases como quien elige los cimientos de una casa. Y con esa disciplina, la identidad se expande. La persona comienza a notar que sus palabras cambian su postura, su energía, su claridad. La palabra de poder declara. No hablo desde lo que temo, hablo desde lo que soy. No hablo desde mis inseguridades, hablo desde mi fuerza. No hablo desde mis heridas, hablo desde mi evolución. No hablo desde mis dudas, hablo desde mi potencial. La palabra es una declaración espiritual que confirma el camino. Y la voz interior reconoce. Cada vez que me nombro capaz, una parte de mí despierta. Cada vez que me nombro valioso, mi energía se ordena. Cada vez que me nombro suficiente, la comparación pierde sentido. Cada vez que me nombro vencedor, mi futuro se expande. Las palabras no solo describen, también decretan. No solo expresan, también crean. No solo narran, también abren puertas invisibles. La voz interior afirma esta verdad profunda. Mi palabra tiene la capacidad de transformar mi vida. Mi palabra dirige mi vibración y mi vibración dirige mis resultados. Mi palabra es una herramienta sagrada de construcción interna. Mi palabra es la guía que mi espíritu sigue. Mi palabra moldea mi identidad, mi energía y mi destino. Cada frase es un acto de creación. Cada sentencia es una semilla. Cada declaración es un pacto con el propio yo. La persona que entiende esto comienza a hablarse con cuidado, con responsabilidad y con profundidad. Y desde ese entendimiento, declara. Me nombro como quien honra su valor. Me nombro como quien respeta su alma. Me nombro como quien reconoce su grandeza. Me nombro como quien ya decidió ganar. La palabra es poder. La palabra es identidad. La palabra es destino. Y quien la usa con conciencia empieza a construir una vida que coincide con la fuerza que lleva dentro. La voz interna lo sabe y lo afirma sin temblar. Lo que digo sobre mí se convierte en verdad espiritual. Lo que afirmo con convicción se convierte en realidad exterior. Lo que declaro con firmeza se vuelve camino. Lo que pronuncio con seguridad se vuelve transformación. Lo que decido creer de mí termina expresándose en todo lo que soy. Y la declaración final que cierra este capítulo interior vibra con absoluta convicción. Mi palabra me entrega la vida que estoy listo para vivir. Hablo como alguien que nació para triunfar, porque esa es mi esencia, esa es mi identidad y ese es mi destino. Hay un principio espiritual que pocas personas logran comprender por completo. La realidad no responde a los resultados visibles, sino a la identidad que la persona sostiene antes de verlos. Lo interno guía a lo externo, y no al revés. El destino no se construye desde lo que ya ocurrió, sino desde la energía que se sostiene en silencio, cuando no hay pruebas, cuando no hay certezas,
cuando el camino apenas comienza a dibujarse. La mayoría espera tener señales para creer, pero las señales aparecen cuando la creencia ya fue establecida. Así es la naturaleza de las leyes internas. Se alinean con aquello que el corazón ya decidió vivir mucho antes de que los ojos puedan verlo. Las transformaciones profundas no empiezan en los hechos, comienzan en la forma de sentir el propio potencial. El triunfo anticipado no es arrogancia ni fantasía, es una comprensión espiritual de que todo lo que existe primero tuvo que existir en la mente, en el espíritu y en la energía. Toda creación humana, desde la más humilde hasta la más extraordinaria, fue primero un pensamiento. Y antes de ese pensamiento, fue una sensación. Y antes de esa sensación, fue una intuición silenciosa de que algo más era posible. La expansión humana se manifiesta así: una idea, una emoción, una decisión interna, una postura energética, un cambio sutil en la forma de verse a sí mismo. La realidad solo llega al final de este proceso, cuando ya todo se ha movido dentro. Por eso, quien espera tener resultados para sentirse ganador vive eternamente en espera, atrapado en la necesidad de pruebas externas para sostener su propio valor. La verdadera fuerza nace cuando la identidad se establece antes del logro. Es entonces cuando la vida comienza a alinearse, cuando las oportunidades aparecen, cuando las decisiones se vuelven más claras y cuando los pasos dejan de sentirse forzados. La persona que se reconoce desde el triunfo interno ya no actúa para demostrar nada, actúa para expresarlo. No busca validación, busca expansión. No persigue reconocimiento, persigue coherencia con lo que ya sabe dentro de sí. Este estado de conciencia no se consigue por accidente. Es el resultado de observar la vida con una mirada más amplia, de entender que cada proceso tiene un ritmo y que hay un momento en el que la semilla ya es árbol, aunque aún no haya crecido en la tierra. La energía que se sostiene dentro de una persona es más verdadera que cualquier circunstancia visible. No porque ignore la realidad, sino porque trasciende las limitaciones que esa realidad presenta. La identidad del triunfo anticipado no depende de haber conseguido algo. No es una reacción, sino un origen. Es un punto de partida. Es saber que lo que la persona está construyendo ya existe en su interior, aunque todavía no tenga forma. Es reconocer que el camino hacia una meta comienza por la relación que se tiene con la posibilidad. Hay quienes caminan con pasos temerosos porque sienten que la vida puede quitarles lo que sueñan. Otros caminan con pasos firmes porque saben que lo que sueñan nació dentro de ellos por una razón. La diferencia no está en la suerte, sino en la manera en que cada uno se posiciona frente a su propio destino. Cuando una persona decide vivir desde la identidad de quien ya triunfó, algo cambia en su campo interior. La inseguridad deja de dirigir los pensamientos. La necesidad de aprobación pierde fuerza. La comparación se vuelve irrelevante. Y la presión por demostrar se disuelve. La energía se vuelve más clara, más estable, más auténtica. Es como si cada parte del ser comenzara a recordar un diseño original que había quedado dormido. Este estado no es un engaño, es un acto de sinceridad con la parte más elevada de uno mismo. Porque en lo más profundo, cada ser humano sabe que existe un potencial mucho más grande que cualquier miedo. Y cuando ese potencial se reconoce, el alma comienza a posicionarse en un lugar donde el triunfo no es un resultado puntual, sino una forma de estar en el mundo. La identidad del triunfo anticipado se manifiesta a través de pequeños gestos. Se nota en la manera de pensar, en la paciencia con la que se avanza, en la calma con la que se enfrenta la incertidumbre. Se ve en la decisión de no reducirse ante un desafío. Se siente en la forma de recibir una oportunidad. Se expresa en la capacidad de ver más allá del presente. Este estado de conciencia no niega los obstáculos, los observa desde otra altura. Sabe que cada proceso está vivo, que cada esfuerzo tiene una consecuencia, que cada intento mueve algo, aunque sea imperceptible. Y es desde esa comprensión profunda que la persona puede adelantarse energéticamente al resultado, no para manipularlo, sino para alinearse con él. La vida no responde al deseo en bruto, responde a la identidad que sostiene ese deseo. No responde al anhelo desordenado, responde a la coherencia interna. Cuando una persona se ve a sí misma como alguien capaz de sostener un destino más grande, todo su sistema interno comienza a moverse en esa dirección. Las emociones se calman, la mente se aclara, el cuerpo se activa y la intuición toma liderazgo. No se trata de imaginar éxitos superficiales, se trata de conectarse con la versión del ser que vive en paz con su propio poder. La verdadera victoria no es un logro material, es un estado interno donde ya no se negocia con la duda, donde ya no se teme al proceso, donde ya no se espera aprobación externa para avanzar. El triunfo anticipado es reconocer que, incluso en medio de la incertidumbre, el camino tiene sentido.
Es saber que lo que se construye desde la coherencia interior inevitablemente encuentra su forma en el mundo exterior. Es confiar en que la vida no puede retener eternamente lo que ya fue creado en el espíritu. Cuando la identidad se establece desde ese lugar, la persona deja de esperar para sentirse completa. No necesita resultados para respetarse. No necesita metas para sentirse digna. No necesita aplausos para validarse. Su valor no depende de la circunstancia, depende de su esencia. Y desde esa esencia elevada, cada paso se convierte en expresión, no en súplica. Cada decisión se vuelve una extensión natural de la visión interna. Cada proceso deja de sentirse como una lucha para convertirse en una expansión. El triunfo anticipado no es un pensamiento aislado. Es una forma de vivir, una postura espiritual, una manera de relacionarse con la realidad. Es el recordatorio constante de que lo que ya se reconoce por dentro no puede negarse por fuera. El destino alcanza a quien ya se posicionó en él. La vida se abre para quien ya dejó de esconderse de sí mismo. Y el triunfo llega para quien entendió que siempre estuvo dentro, esperando ser reconocido. Cuando la vida se vuelve silenciosa y no hay espectadores, el ser humano se encuentra con su conversación más íntima. Nadie escucha ese diálogo, nadie lo valida, nadie lo juzga. Y sin embargo, esa es la conversación que más influye en cada paso, en cada decisión, en cada acto que construye o destruye un futuro. En la soledad emocional, en el espacio donde solo existe el pensamiento y la esencia, aparece la verdad más desnuda sobre cómo una persona se ve a sí misma. No importa cómo actúe en público, qué máscara lleve puesta, qué carácter muestre frente a otros. La verdadera identidad se revela en ese espacio privado, donde solo la propia voz interna tiene permiso de hablar. Ese diálogo silencioso puede elevar o hundir, puede expandir o encoger, puede convertir un día común en un inicio y un inicio en una transformación. Quien logra avanzar en la vida descubre que la clave no está en lo que dice en voz alta, sino en lo que se permite decirse cuando nadie lo observa. Dentro de ese espacio sagrado, la energía personal se ordena o se fractura según la calidad del diálogo que se sostenga consigo mismo. Allí no existe el maquillaje emocional. Allí no funciona la fachada social. Allí no hay filtros para parecer más fuerte, más seguro o más exitoso. Allí solo queda la esencia, enfrentando su propia mirada interna. Y es justamente en ese lugar donde nace el destino. Las personas que avanzan no lo hacen porque nunca sintieron miedo, duda o inseguridad. Avanzan porque aprendieron a no entregarle su diálogo interno a esas emociones. Aprendieron que las voces que aparecen en momentos de cansancio no son una profecía, sino un ruido. Aprendieron a distinguir entre lo que es pensamiento pasajero y lo que es verdad esencial. Y esa distinción cambia todo. Hay quienes, en su silencio, repiten heridas antiguas. Otros repiten límites aprendidos. Otros repiten críticas que una vez escucharon y que se quedaron incrustadas como espinas invisibles. Otros repiten escenarios de fracaso antes de siquiera empezar. Pero quienes construyen una vida más grande que sus dudas desarrollan una relación diferente con su silencio. Aprenden a escuchar lo que su alma realmente intenta decirles cuando la mente deja de defenderse, cuando el cuerpo descansa, cuando las distracciones desaparecen. En ese estado, lo que surge es una mezcla de intuición, memoria emocional, sabiduría interna y una especie de guía espiritual que no viene del pensamiento lógico, sino de un lugar más profundo. Las personas que triunfan no se engañan con palabras vacías, se enfrentan a sí mismas con honestidad, pero con una honestidad que sostiene, no que destruye. Una honestidad que permite reconocer lo difícil sin convertirse en víctima de lo difícil. Una honestidad que permite ver los propios errores sin caer en vergüenza paralizante. Una honestidad que permite admitir cansancio sin concluir que el cansancio es incapacidad. Ese tipo de diálogo interno no nace naturalmente, se cultiva. Es una construcción consciente que surge del deseo de vivir en paz con uno mismo y de la determinación de no prolongar dinámicas internas heredadas por experiencias pasadas. En silencio, una persona puede observar su propio temor sin identificarse con él. Puede reconocer su debilidad sin convertirse en ella. Puede percibir su dolor sin convertirlo en destino. Puede notar su confusión sin sentirse perdida. Este nivel de claridad no depende del carácter, la personalidad o la historia. Depende del compromiso de no abandonar la propia mente a los pensamientos automáticos. Una mente desatendida se llena de voces ajenas. Una mente consciente comienza a hablar un lenguaje más íntimo, más suave y más sabio. Hay momentos en los que el ser humano se cuestiona profundamente, y nada de eso se expresa en palabras audibles. Son preguntas silenciosas que solo se escuchan desde dentro. ¿Qué debo aprender de esto? ¿Por qué reaccioné así?
¿Qué parte de mí necesita atención? ¿Hacia dónde quiero realmente ir? ¿Qué versión de mí estoy sosteniendo? Estas preguntas no se hacen para llegar a respuestas inmediatas, se hacen para alinear la energía interna, para entender qué parte del ser está intentando ser escuchada, para reconocer que la vida interior tiene ritmos, necesidades y mensajes que no se captan desde la prisa de la rutina. Cuando una persona se sienta consigo misma sin miedo a escucharse, algo profundo cambia. El saboteador se queda sin argumentos. La culpa pierde fuerza. La comparación deja de tener sentido. El miedo deja de ser autoridad. Y en el centro, aparece una voz que parecía oculta, una voz que expresa claridad, fuerza, confianza y dirección. Esta voz nace del centro del ser, no del ruido de la mente. Es una voz que no ordena, sino que acompaña. No exige, sino que sugiere. No hiere, sino que guía. No grita, sino que se siente. Las personas que avanzan han aprendido a reconocer esa voz por encima del ruido. Han aprendido que la mente a veces exagera amenazas, pero la esencia nunca miente. Han aprendido que la ansiedad suele proyectar futuros que no existen, mientras que la intuición señala caminos que sí existen. Han aprendido que el pensamiento crítico puede ser útil, pero el pensamiento hostil es destructivo. Y han aprendido a diferenciar ambos. En la intimidad del silencio, una persona puede observar la forma en que se habla y reconocer tonos, patrones y emociones que se han repetido por años. Puede descubrir que se ha exigido demasiado o que se ha castigado injustamente. Puede comprender que ha confundido cansancio con incapacidad. Puede notar que ha buscado aprobación externa porque su voz interna estaba apagada por completo. El camino del triunfo interno consiste en encender esa voz otra vez. Una voz firme, profunda, estable y llena de una calma que sostiene incluso en medio de la incertidumbre. Quien aprende a cultivar esa voz descubre que el silencio ya no es un enemigo, sino un lugar de encuentro. Un espacio donde se ordenan las emociones. Donde se reconecta el propósito. Donde se reconoce la grandeza del propio ser sin necesidad de validación externa. En ese espacio, cuando nadie observa, surge una claridad que no aparece bajo presión. Aparece la comprensión de que la vida no está hecha de perfección, sino de intención. De que el crecimiento no es lineal, sino espiral. De que cada retroceso aparente es una invitación a profundizar. De que cada desafío revela un área del ser que necesita ser fortalecida, no castigada. Quien logra transformarse internamente entiende que los logros visibles no son la verdadera victoria. La verdadera victoria es el estado interno donde la persona puede estar consigo misma sin huir de su propia mente. Donde puede escucharse sin lastimarse. Donde puede corregirse sin destruirse. Donde puede cuestionarse sin hundirse. Donde puede descansar sin sentirse culpable. Donde puede reconocerse sin inflar el ego ni disminuir la esencia. Ese diálogo silencioso es el que sostiene todas las acciones externas. Da forma a la paciencia. Da dirección a la intuición. Da estabilidad a la emoción. Da sentido al propósito. Y es ahí, en la intimidad más profunda, donde se revela la mayor verdad. La persona no triunfa por lo que hace en público, sino por lo que construye en privado. No avanza por los elogios, sino por la relación que sostiene consigo misma cuando nadie le aplaude. No crece por las metas, sino por la calidad de la conversación interna que mantiene durante los días difíciles. Cuando ese diálogo se convierte en un espacio de claridad, compasión, firmeza y conciencia, la vida exterior cambia inevitablemente. Las decisiones se vuelven más coherentes. Las relaciones se vuelven más auténticas. Las metas se vuelven más alineadas. La energía se vuelve más estable. Y el camino se vuelve más liviano. Porque la verdadera transformación nunca empieza fuera, empieza justo en ese lugar donde nadie más escucha. El miedo es una sombra antigua que nace en los rincones más profundos de la memoria humana. No llega como enemigo, aunque a veces se sienta como uno. No aparece para destruir, aunque muchas veces paraliza. El miedo llega como un mensajero que intenta proteger con torpeza, como un guardián que aprendió a cuidar con excesivo celo, como un eco de experiencias pasadas que todavía buscan un lugar donde descansar. Cuando una persona mira de frente su miedo, puede descubrir algo inesperado. Detrás de cada temor hay un deseo no expresado, una parte de sí misma que necesita atención, una verdad que intenta emerger. El miedo es la señal de que algo dentro del ser está listo para ser visto, transformado y elevado. No existe miedo que no lleve escondido un fragmento de poder. No existe temor que no revele un área de crecimiento. No existe sombra que no anuncie la presencia de luz cercana. El miedo es el recordatorio de que la vida está viva, de que el alma sigue moviéndose, de que el espíritu busca expansión.
Si el miedo aparece, es porque hay algo que importa. Si duele, es porque toca una parte vulnerable. Si inquieta, es porque está cerca de un territorio desconocido. Si incomoda, es porque señala la frontera entre la versión actual del ser y la versión que está intentando nacer. Las personas que evolucionan espiritualmente no eliminan el miedo, lo transforman. Lo miran con una curiosidad suave, como quien observa una nube que pasa, sabiendo que su forma no es permanente. Lo escuchan sin dejar que gobierne. Lo sienten sin dejar que decida. Lo reconocen sin convertirlo en destino. El miedo pierde fuerza cuando deja de ser interpretado como amenaza y comienza a tratarse como un mensaje. En ese instante, cambia su textura. Deja de sentirse como un muro y empieza a sentirse como una puerta. Deja de sonar como un grito y empieza a sonar como una pregunta. Deja de oprimirse en el pecho y empieza a abrir un espacio para revelar algo más profundo. El miedo es una invitación, pero solo la entiende quien se atreve a escucharlo con sabiduría. No invita al retroceso, invita a la observación. No invita al esconderse, invita a conocerse. No invita a renunciar, invita a comprender que parte del ser necesita fuerza, claridad o cuidado. Cuando la persona se sienta en silencio y mira su miedo sin juicio, puede descubrir de dónde proviene realmente. A veces viene de una herida antigua que quedó atrapada en el tiempo. A veces viene de un mensaje mal interpretado durante la infancia. A veces viene de un momento en el que la persona se sintió pequeña, confundida o sin apoyo. A veces viene de una historia que ni siquiera es suya, sino heredada de generaciones anteriores. El miedo es más antiguo que la conciencia, pero también es más maleable que la identidad. Cambia, se transforma, se disuelve cuando se ilumina. No puede sostenerse bajo la luz de una mirada honesta. No puede sobrevivir cuando se le entiende desde el amor y no desde la lucha. La verdadera maestría espiritual no consiste en vencer al miedo, sino en permitir que revele su mensaje. Porque detrás de cada temor hay un límite que está listo para quebrarse. Detrás de cada duda hay un deseo esperando ser liberado. Detrás de cada inseguridad hay una fuerza dormida. Y detrás de cada sombra hay un llamado hacia una versión más elevada del propio ser. El miedo no es enemigo, es transición. No es debilidad, es umbral. No es derrota, es inicio. Siempre anuncia algo. Siempre apunta hacia algo. Siempre encierra una verdad. Cuando el ser humano observa su miedo con poesía, puede ver que el miedo tiene ritmo, que respira, que cambia, que muta. Que no es estático. Que no es permanente. Que no es una sentencia, sino un puente. El miedo se convierte en poder cuando se deja de resistir. Cuando se deja de pelear contra él. Cuando se permite que su presencia sea un mapa. Cuando se comprende que su función no es detener, sino avisar que se está entrando en un terreno desconocido donde algo del ser tendrá que crecer. Es en ese punto donde la transformación interna empieza. Ahí, en el borde entre lo que se conoce y lo que se teme. Ahí, en el límite entre la versión que se ha sido y la versión que está intentando emerger. Ahí, donde la incertidumbre toca la puerta y pide ser recibida como visitante y no como intrusa. La espiritualidad profunda enseña que lo que la mente teme suele ser una puerta hacia lo que el alma desea. El miedo aparece justo en el lugar donde la vida quiere expandirse. En la decisión que abre caminos. En el cambio que puede liberar. En la oportunidad que modifica destinos. En la conversación que sana. En la verdad que purifica. En el salto que transforma. Cuando el miedo se vuelve guía en lugar de guardián, algo cambia en la energía personal. El cuerpo deja de tensarse. La mente deja de imaginar catástrofes. El espíritu deja de esconderse. La vida interior comienza a colocarse en un estado de observación profunda, donde cada movimiento se siente parte de un proceso más grande que una emoción momentánea. El poder aparece, entonces, de manera silenciosa. No llega como un rugido, sino como una comprensión. No se siente como conquista, sino como claridad. No se impone, sino que se revela. No exige que se actúe sin miedo, sino que se actúe con conciencia de que el miedo ya no gobierna. En ese instante, el miedo deja de tener autoridad. No porque se haya ido, sino porque ha sido reubicado. Su función cambia. Deja de ser un obstáculo y se convierte en un espejo. Deja de ser cárcel y se convierte en maestro. Deja de ser límite y se convierte en recordatorio de expansión. El ser humano que aprende a observar su miedo con respeto descubre una forma completamente nueva de caminar. Ya no avanza como quien lucha, sino como quien comprende. Ya no se mueve desde el pánico, sino desde la presencia. Ya no actúa para protegerse, sino para expresarse. Ya no decide para evitar,
sino para crecer. Y el miedo, ante esa postura interna, se reacomoda. Pierde volumen. Pierde rigidez. Pierde gravedad. Se vuelve parte del paisaje emocional, pero ya no un tirano que gobierna decisiones. La luz que nace dentro de una persona cuando deja de pelear con su miedo es distinta a cualquier otra. Es una luz que no necesita ser vista por otros. Es una luz que no necesita reconocimiento. Es una luz que ilumina desde adentro hacia afuera, como una brasa antigua que recuerda su fuego. Es una luz que da claridad incluso en las noches más densas. Es una luz que no grita, pero transforma. El miedo, visto desde esta perspectiva, deja de ser un agujero oscuro y se convierte en un faro. Una señal. Una llamada. Un movimiento interno que señala la dirección hacia un territorio que pide ser honrado. Si aparece miedo, es porque algo está despertando. Si duele, es porque algo está creciendo. Si inquieta, es porque algo está cambiando. Las personas que avanzan en la vida no son quienes no sienten miedo, sino quienes aprendieron a mantener su conciencia despierta en medio de él. Descubrieron que el poder no llega cuando el miedo desaparece. Llega cuando se aprende a caminar junto a él sin entregarle el control. Y descubrieron que la grandeza no surge en los momentos de certeza, sino en la profundidad del alma cuando se permanece presente en lo desconocido. Convertir el miedo en poder significa permitir que cada temor revele su raíz. Que cada inquietud muestre la historia que la sostiene. Que cada sombra señale la luz que está intentando emerger. Que cada duda abra un espacio para una nueva comprensión. Es un acto paciente, suave, profundo y sagrado. La mente tiene un modo peculiar de funcionar. No distingue entre lo que se dice por hábito y lo que se dice por verdad. No separa la frase casual del pensamiento que viene del corazón. Todo lo que escucha repetidamente lo guarda, lo registra, lo adopta, y tarde o temprano, lo convierte en una guía interna. Así es como opera. Construye caminos a partir de lo que oye con frecuencia, no a partir de lo que oye una sola vez. Por eso, muchas personas viven dentro de pensamientos que no eligieron conscientemente. Viven repitiendo palabras que escucharon en momentos vulnerables, frases que alguien más les dijo cuando no tenían cómo defenderse, ideas que absorbieron sin saber que un día las interpretarían como verdades. La mente no cuestiona el origen, solo sigue la repetición. En silencio, sin quererlo, una persona puede llegar a convertirse en espejo de su diálogo interno. Si ese diálogo nace del miedo, los caminos de la mente se vuelven estrechos. Si nace de la culpa, se vuelven pesados. Si nace de la comparación, se vuelven fríos. Si nace del desánimo, se vuelven lentos. No se trata de magia, ni de misticismo, ni de energía invisible. Se trata de la forma en que el cerebro aprende. La mente se moldea por patrones, y los patrones se crean repitiendo. Cada pensamiento insistente cava un surco. Cada palabra frecuente construye un hábito. Cada frase mental repetida se convierte en parte de la identidad. Lo que se repite se vuelve propio. Muchos de los conflictos internos que una persona vive no nacen de su esencia, sino de pensamientos repetidos por años. Pensamientos que alguna vez tuvieron sentido en un contexto específico, pero que ahora se mantienen vivos por inercia. La mente sigue reproduciendo la misma frase, como un eco que no entiende que ya no pertenece al presente. A veces, ese eco dice que no se es suficiente. A veces dice que se fallará. A veces dice que no vale la pena intentarlo. A veces dice que se está solo. A veces dice que no habrá cambios posibles. Y no lo dice porque sea verdad. Lo dice porque es lo que ha aprendido a repetir. En realidad, la mente no tiene intención de dañar ni de limitar. Solo intenta ser coherente con lo que escuchó más veces. Su función primaria es mantener una cierta continuidad interna, aunque esa continuidad sea dolorosa. Prefiere el sufrimiento conocido que el territorio mental nuevo, porque lo nuevo requiere esfuerzo, atención, conciencia y tiempo. La mente es veloz para formar hábitos, pero lenta para actualizarlos. Sin embargo, tiene un punto a favor. También obedece lo que se repite cuando ese repetir es consciente. La mente está diseñada para adaptarse, incluso si la adaptación duele, incluso si la adaptación implica desaprender. El problema no es que repita, el problema es lo que repite. Por eso la transformación interna no empieza con grandes decisiones, sino con pequeñas conversaciones que se sostienen regularmente. Conversaciones que la persona mantiene consigo misma cuando observa sus patrones y decide no alimentar los que le desgastan. Reprogramar la mente no es un acto mágico, es un proceso lento, constante y profundamente humano. Reprogramar implica escuchar lo que la mente dice sin evitarlo, sin esconderlo, sin fingir que no está ahí. Implica notar qué frases aparecen primero cuando algo sale mal.
¿Qué pensamientos asoman cuando se enfrenta a un reto? ¿Qué palabras internas surgen cuando alguien decepciona, cuando se comete un error, cuando se siente miedo o cuando se percibe un fracaso? Es en esos momentos cuando la mente revela lo que ha estado repitiendo por años. La repetición no solo moldea lo que se piensa, moldea la reacción emocional, moldea la postura interna, moldea la manera de enfrentar la vida. Y aunque cueste aceptarlo, la mente no sabe crear nuevas rutas sola. Necesita guía. Necesita dirección. Necesita una especie de mano interna que la lleve hacia pensamientos más amplios, más considerados, más justos. No pensamientos positivos, sino pensamientos honestos, pensamientos que no reduzcan ni exageren, pensamientos que abran posibilidades en lugar de cerrarlas. Cuando una persona empieza a cambiar su diálogo interno, la mente se resiste al principio. No porque el nuevo pensamiento sea incorrecto, sino porque el viejo pensamiento es más familiar. La mente prefiere lo repetido porque lo reconoce, porque le parece seguro, aunque no lo sea. Pero con el tiempo, la repetición consciente empieza a tener efecto. Los surcos mentales cambian. Los hábitos se aflojan. La reacción automática se debilita. La nueva forma de pensar encuentra lugar. La repetición constante comienza a crear un territorio mental diferente. Un territorio donde la mente ya no se adelanta al fracaso. Donde ya no imagina escenarios donde todo sale mal. Donde ya no repite frases que hieren. Donde deja de alimentar ideas que encogen la identidad. La mente empieza a adaptarse, como lo ha hecho siempre, pero esta vez con dirección clara. Y es aquí donde el proceso se vuelve profundamente humano. Construir un diálogo interno saludable no es imponer palabras vacías, sino sostener conversaciones más amables con uno mismo. Es elegir preguntas que no destruyan. Es permitir espacios donde la culpa no sea juez. Es abrir momentos donde la exigencia ceda un poco y deje entrar la comprensión. En momentos de dificultad, la mente puede caer en viejos patrones. Eso no significa retroceso. Significa que el hábito aún tiene fuerza. La constancia en el nuevo diálogo es lo que gradualmente modifica lo que la mente considera natural. La repetición consciente no consiste en un mantra, consiste en un trato interno más justo. Consiste en narrarse la vida desde un lugar menos hostil. Consiste en escuchar la propia voz sin el filtro de antiguas heridas. Consiste en no entregar el poder del pensamiento automático a experiencias que ya no se viven. Lo que se repite se integra. Lo que se repite se convierte en reacción. Lo que se repite se transforma en identidad. Y cuando esa repetición nace desde el cuidado interno, la mente aprende a escucharlo. No rápidamente. No de un día para otro. Pero sí de forma constante. El pensamiento nuevo encuentra raíces. El viejo pensamiento se desgasta. La identidad se reorganiza. La persona empieza a sentirse distinta en su propia presencia. No porque se haya convertido en alguien nuevo, sino porque finalmente se ha permitido ser alguien más honesto consigo mismo. Alguien que ya no se abandona. Alguien que ya no se agrede mentalmente. Alguien que ya no vive bajo palabras automáticas heredadas de otros tiempos. La mente obedece lo que se repite. Por eso es necesario repetir lo que abre, no lo que encierra. Repetir lo que acompaña, no lo que castiga. Repetir lo que permite avanzar, no lo que paraliza. La transformación profunda empieza así, con una mente que escucha un nuevo lenguaje interno. Un lenguaje que no viene del miedo. Un lenguaje que no viene del pasado. Un lenguaje que nace de la decisión de tratarse con más humanidad. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en demasiadas direcciones al mismo tiempo. El pensamiento se dispersa, el corazón se tensa, el cuerpo carga emociones que no acaban de explicarse. En esos momentos, el camino no parece un camino, sino un laberinto. Y lo que antes era sencillo se vuelve borroso. No porque la persona haya perdido capacidad, sino porque la confusión pesa más que la fuerza. La claridad no siempre aparece cuando se la necesita. A veces llega tarde. A veces se esconde. A veces se fragmenta en preguntas sin respuesta. A veces se siente como un lujo inalcanzable. Y sin embargo, el orden interno no surge de afuera. El orden llega cuando la mente, cansada de pelear con sí misma, empieza a escuchar lo que realmente siente. No lo que debería sentir. No lo que quisiera sentir. Lo que siente de verdad. Ordenar el camino no empieza por decidir qué hacer con el mundo, sino por decidir qué hacer con el propio ruido. Ese ruido interior que interrumpe, que invade, que confunde, que exige. Ese ruido acumulado por expectativas, por miedos, por dudas, por experiencias que se quedaron a medio entender. Cuando una persona se sienta consigo misma y se da permiso de observar su vida sin filtros,
comienza un tipo de claridad que no viene de la lógica, sino de la honestidad. Una honestidad que raspa, que incomoda, que pesa, pero que abre espacio para ver lo que se ha evitado por demasiado tiempo. Las personas que logran ordenar su camino no lo hacen porque no tengan caos, sino porque aprenden a mirarlo sin derrumbarse. Comprenden que el desorden no es señal de incapacidad, sino parte inevitable del crecimiento. Todo lo que está en transformación genera ruido antes de generar claridad. El desorden es el preludio de un nuevo orden. Pero para llegar a ese orden, la persona necesita detenerse un momento. Respirar. Mirar lo que hay dentro. Nombrar lo que siente aunque no le guste lo que encuentra. Describir lo que carga aunque le pese aceptarlo. Reconocer lo que necesita aunque no sepa cómo pedirlo. El orden comienza cuando la mente deja de escapar de sí misma. A veces el camino exterior está bloqueado porque el camino interior está lleno de objetos emocionales acumulados. Temores que nunca se hablaron. Duelos que nunca se completaron. Culpas que nunca se cuestionaron. Lealtades inconscientes. Autocríticas heredadas. Responsabilidades que no corresponden. Y silencios que se tragaron demasiado rápido. Cuanto más se ignora lo interno, más confuso se vuelve lo externo. Ordenar el camino implica un acto de valentía silenciosa. Volver a mirarse sin prisa, sin juicio, sin máscara. Preguntarse qué parte del propio caos es real y qué parte es miedo disfrazado de urgencia. Qué parte del peso es propio y qué parte es carga prestada. Qué decisiones se tomaron desde la presión y cuáles desde la convicción. El orden comienza cuando la persona se atreve a distinguir entre lo que hace daño y lo que solo incomoda. Entre lo que debe soltar y lo que debe sostener. Entre lo que desgasta y lo que impulsa. Entre lo que exige energía y lo que la devuelve. El camino no se ordena a través de grandes resoluciones, sino a través de pequeñas comprensiones que se suman día tras día. Cada vez que se reconoce un límite real, el camino se aclara un poco. Cada vez que se acepta una emoción negada, algo se libera. Cada vez que se permite descansar sin culpa, la mente se calma. Cada vez que se deja de intentar cumplir expectativas ajenas, aparece espacio para la propia dirección. Ordenar no es controlar. Ordenar no es perfeccionar. Ordenar no es hacer todo bien. Ordenar es saber dónde colocar cada parte de sí. A veces, ordenar significa dejar ir. Otras veces significa quedarse. Otras significa avanzar sin entender todo. Otras significa detenerse antes de romperse. El orden se construye así, reconociendo el ritmo propio. No el ritmo ideal. No el ritmo impuesto. No el ritmo imaginado. El ritmo real. El camino se vuelve más claro cuando la persona se permite caminar a la velocidad de su propia verdad, no a la velocidad de su miedo ni de la exigencia social. A veces la claridad no llega como una respuesta. Llega como una sensación. Una intuición leve, una certeza suave, un susurro interno que dice por aquí, aunque no entiendas por qué. No siempre llega completa. Llega en fragmentos. Fragmentos que, con el tiempo, encajan. Ordenar también implica renunciar a la urgencia de tener todo resuelto. La vida no revela todo de una sola vez. La claridad llega por capas. La dirección se da paso a paso. El entendimiento aparece cuando la mente deja de presionar y empieza a escuchar. Hay decisiones que no pueden tomarse desde el miedo, porque el miedo siempre empuja hacia lo pequeño. Hay decisiones que no pueden tomarse desde la culpa, porque la culpa confunde responsabilidad con castigo. Hay decisiones que no pueden tomarse desde el cansancio, porque el cansancio vuelve pesada cualquier opción. El camino necesita espacio. Y ese espacio se abre entre pensamientos cuando la persona deja de exigirse respuestas inmediatas. A veces, la claridad llega en el descanso que se postergó durante años. En el llanto que se evitó. En la conversación que nunca se tuvo. En el silencio que finalmente se permitió. El orden interior aparece cuando la mente deja de pelear contra lo que siente. Cuando reconoce que no está rota, solo saturada. Que no está perdida, solo confundida. Que no está estancada, solo cansada. Que no está vacía, solo desconectada. Esa comprensión es la puerta de entrada a un camino más claro. Cuando la presión baja, la conciencia sube. Cuando la autocrítica se suaviza, aparece perspectiva. Cuando el ruido se apaga, surge dirección. Ordenar el camino no es poner todo en su lugar de inmediato. Es entender que cosas no pueden seguir en el mismo lugar dentro de uno mismo. Es preguntarse, ¿qué debe quedarse? ¿Qué debe irse? ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debe renacer? Y también, ¿qué necesito escuchar que he ignorado? ¿Qué necesito admitir que me duele? ¿Qué necesito dejar de fingir?
¿Qué necesito reconstruir con paciencia? El orden aparece cuando una persona entiende que no puede seguir cargando todo sola, que no tiene que hacerlo perfecto, que puede avanzar paso a paso sin traicionarse, que puede ser honesta sin desmoronarse, que puede ajustar su rumbo sin perder dignidad. El camino deja de sentirse como una carga cuando se vuelve coherente con lo que realmente se necesita. La claridad, entonces, no aparece como luz brillante, sino como un hilo suave que guía. Un hilo que se recupera cada vez que la persona vuelve a sí misma, cada vez que descansa, cada vez que respira profundo, cada vez que deja de correr, cada vez que se sienta a mirar su vida sin disfrazarla. Ordenar el camino es un acto de compromiso con uno mismo. No con el éxito, no con la imagen, no con la presión externa, con uno mismo. Y ese compromiso es lo que convierte la confusión en aprendizaje, el caos en reorganización, el cansancio en pausa, y la incertidumbre en dirección. Hay una etapa en la vida en la que la persona empieza a darse cuenta de que no puede seguir viviendo desde la versión de sí misma que aprendió por adaptación. Esa versión que aceptaba migajas emocionales, que justificaba tratos injustos, que se conformaba con lo que no le hacía bien, que se acomodaba en rincones pequeños para no incomodar a nadie, o que se escondía tras expectativas ajenas para no sentirse fuera de lugar. Llega un momento en el que la identidad pide un ajuste silencioso, interno, honesto, no para conquistar el mundo, sino para dejar de renunciar a sí misma. Y ese ajuste empieza con una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Quién soy cuando dejo de vivir desde el miedo y empiezo a vivir desde la dignidad? La identidad que se forma en los primeros años de vida suele estar cargada de cuidados malentendidos, de creencias heredadas, de lealtades invisibles y de hábitos emocionales que nunca se cuestionaron. Pero la identidad adulta pide algo distinto. Pide verdad. Verdad sobre lo que se puede sostener. Verdad sobre lo que se desea realmente. Verdad sobre lo que ya no tiene sentido cargar. Verdad sobre lo que se necesita, aunque cueste admitirlo. Verdad sobre lo que se merece, aunque dé miedo recibirlo. Vivir desde la identidad de quien sabe lo que merece no es vivir desde el ego, es vivir desde la claridad. Es renunciar a la costumbre de ponerse en último lugar. Es dejar de justificar lo que duele. Es dejar de amar desde la carencia. Es dejar de elegir desde el temor a quedarse solo. Es dejar de negociar pedazos de bienestar para encajar en dinámicas que desgastan. Es un proceso silencioso, pero transformador. Un proceso en el que la persona se mira a sí misma sin el filtro de lo que otros esperan. Un proceso en el que la vida empieza a sentirse más propia, más honesta, más habitable. La identidad que sabe lo que merece no grita, se sostiene. No exige, se coloca. No presiona, entiende. No mendiga, decide. No se conforma, reconoce su propio límite. No se trata de recibir más. Se trata de dejar de aceptar menos de lo que hace bien. La identidad se moldea por decisiones pequeñas que se repiten con constancia. Decisiones como elegir paz en lugar de conflicto innecesario. Elegir descanso en lugar de autoexigencia constante. Elegir hablar cuando algo duele, en lugar de guardarlo hasta romperse por dentro. Elegir dejar una situación que desgasta, aunque de miedo a empezar de nuevo. Elegir una compañía que nutra, en lugar de una que agote. Elegir es el acto más íntimo de dignidad. Y la dignidad no es orgullo, es equilibrio. Un equilibrio donde la persona ya no se traiciona, ya no se acomoda de más, ya no se sacrifica por completo para sostener vínculos o situaciones que no la sostienen de vuelta. La identidad de quien sabe lo que merece también se observa en la forma de recibir. Recibir atención sin sospecha. Recibir cariño sin sentir deuda. Recibir ayuda sin vergüenza. Recibir oportunidades sin minimizarse. Recibir descanso sin culpa. A veces, la parte más difícil de merecer es permitirse recibir sin cuestionarlo todo. Porque durante años, muchas personas aprendieron a relacionarse con el mundo desde la escasez emocional. Desde la idea de que deben demostrarse útiles para ser queridas. Desde la sensación constante de no ser suficientes. Desde la urgencia de justificar su presencia. Desde el hábito de ceder demasiado para no perder. Pero la identidad que sabe lo que merece deja de vivir en ese modo. Empieza a sostener límites que no nacen del rechazo, sino del cuidado. Empieza a valorar su tiempo sin tener que defenderlo. Empieza a elegir relaciones donde no tenga que desaparecer para ser aceptada. Empieza a permitirse el descanso como parte de la vida y no como un premio. La identidad, cuando se alinea con el merecimiento sano, cambia la postura interna. La espalda se suelta, la respiración se calma, el pensamiento se ordena.
El cuerpo deja de tensarse como si todo fuera una amenaza. Las decisiones dejan de sentirse como supervivencia. Vivir desde lo que se merece no significa creer que todo será fácil. Significa saber que lo difícil no tiene por qué destruir la dignidad personal. Significa entender que los desafíos no son excusa para entregarse al trato injusto. Significa tener claro que el cansancio no invalida el valor interno. La identidad que sabe lo que merece empieza a cambiar hábitos antiguos. Ya no se aferra a quienes no quieren quedarse. Ya no busca amor donde solo hay desgaste. Ya no sostiene vínculos que se vuelven un lugar de dolor. Ya no carga culpas que no le pertenecen. Ya no se convence de que siempre debe dar más. Y en su lugar, comienza a practicar algo más consciente. Escuchar el cuerpo sin minimizarlo. Escuchar la mente sin castigarse. Escuchar el corazón sin infantilizarlo. Escuchar sus propios límites sin pedir permiso. Vivir desde la identidad que sabe lo que merece es un acto de madurez emocional. No es lucha. No es orgullo. No es frialdad. Es reconocimiento. Reconocimiento de que el valor no nace del rendimiento, ni del sacrificio constante, ni de la perfección, ni del silencio obligado, ni de la capacidad de aguantar todo. El valor nace del simple hecho de existir. Y cuando una persona comprende esto, aunque sea lentamente, su vida comienza a acomodarse de una manera distinta. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se vuelven más sanas. Los proyectos se vuelven más auténticos. La presencia se vuelve más firme. La voz interna se vuelve más justa. Vivir desde el merecimiento es, en esencia, un acto de congruencia. Congruencia entre lo que se siente y lo que se acepta. Congruencia entre lo que se necesita y lo que se permite. Congruencia entre lo que se sabe y lo que se vive. Y esa congruencia, cuando finalmente se alcanza, no llega con estruendo, sino con calma. Con una calma que se siente como hogar. Una calma donde la persona ya no se esconde de sí misma. Una calma donde la vida deja de sentirse como una lucha constante. Una calma donde, por fin, existir se siente suficiente. Hay una etapa en la vida en la que la persona empieza a darse cuenta de que no puede seguir viviendo desde la versión de sí misma que aprendió por adaptación. Esa versión que aceptaba migajas emocionales, que justificaba tratos injustos, que se conformaba con lo que no le hacía bien, que se acomodaba en rincones pequeños para no incomodar a nadie, o que se escondía tras expectativas ajenas para no sentirse fuera de lugar. Llega un momento en el que la identidad pide un ajuste silencioso, interno, honesto, no para conquistar el mundo, sino para dejar de renunciar a sí misma. Y ese ajuste empieza con una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Quién soy cuando dejo de vivir desde el miedo y empiezo a vivir desde la dignidad? La identidad que se forma en los primeros años de vida suele estar cargada de cuidados malentendidos, de creencias heredadas, de lealtades invisibles y de hábitos emocionales que nunca se cuestionaron. Pero la identidad adulta pide algo distinto. Pide verdad. Verdad sobre lo que se puede sostener. Verdad sobre lo que se desea realmente. Verdad sobre lo que ya no tiene sentido cargar. Verdad sobre lo que se necesita, aunque cueste admitirlo. Verdad sobre lo que se merece, aunque dé miedo recibirlo. Vivir desde la identidad de quien sabe lo que merece no es vivir desde el ego, es vivir desde la claridad. Es renunciar a la costumbre de ponerse en último lugar. Es dejar de justificar lo que duele. Es dejar de amar desde la carencia. Es dejar de elegir desde el temor a quedarse solo. Es dejar de negociar pedazos de bienestar para encajar en dinámicas que desgastan. Es un proceso silencioso, pero transformador. Un proceso en el que la persona se mira a sí misma sin el filtro de lo que otros esperan. Un proceso en el que la vida empieza a sentirse más propia, más honesta, más habitable. La identidad que sabe lo que merece no grita, se sostiene. No exige, se coloca. No presiona, entiende. No mendiga, decide. No se conforma, reconoce su propio límite. No se trata de recibir más. Se trata de dejar de aceptar menos de lo que hace bien. La identidad se moldea por decisiones pequeñas que se repiten con constancia. Decisiones como elegir paz en lugar de conflicto innecesario. Elegir descanso en lugar de autoexigencia constante. Elegir hablar cuando algo duele, en lugar de guardarlo hasta romperse por dentro. Elegir dejar una situación que desgasta, aunque de miedo a empezar de nuevo. Elegir una compañía que nutra, en lugar de una que agote. Elegir es el acto más íntimo de dignidad. Y la dignidad no es orgullo, es equilibrio. Un equilibrio donde la persona ya no se traiciona, ya no se acomoda de más, ya no se sacrifica por completo para sostener vínculos o situaciones que no la sostienen de vuelta.
La identidad de quien sabe lo que merece también se observa en la forma de recibir. Recibir atención sin sospecha. Recibir cariño sin sentir deuda. Recibir ayuda sin vergüenza. Recibir oportunidades sin minimizarse. Recibir descanso sin culpa. A veces, la parte más difícil de merecer es permitirse recibir sin cuestionarlo todo. Porque durante años, muchas personas aprendieron a relacionarse con el mundo desde la escasez emocional. Desde la idea de que deben demostrarse útiles para ser queridas. Desde la sensación constante de no ser suficientes. Desde la urgencia de justificar su presencia. Desde el hábito de ceder demasiado para no perder. Pero la identidad que sabe lo que merece deja de vivir en ese modo. Empieza a sostener límites que no nacen del rechazo, sino del cuidado. Empieza a valorar su tiempo sin tener que defenderlo. Empieza a elegir relaciones donde no tenga que desaparecer para ser aceptada. Empieza a permitirse el descanso como parte de la vida y no como un premio. La identidad, cuando se alinea con el merecimiento sano, cambia la postura interna. La espalda se suelta, la respiración se calma, el pensamiento se ordena. El cuerpo deja de tensarse como si todo fuera una amenaza. Las decisiones dejan de sentirse como supervivencia. Vivir desde lo que se merece no significa creer que todo será fácil. Significa saber que lo difícil no tiene por qué destruir la dignidad personal. Significa entender que los desafíos no son excusa para entregarse al trato injusto. Significa tener claro que el cansancio no invalida el valor interno. La identidad que sabe lo que merece empieza a cambiar hábitos antiguos. Ya no se aferra a quienes no quieren quedarse. Ya no busca amor donde solo hay desgaste. Ya no sostiene vínculos que se vuelven un lugar de dolor. Ya no carga culpas que no le pertenecen. Ya no se convence de que siempre debe dar más. Y en su lugar, comienza a practicar algo más consciente. Escuchar el cuerpo sin minimizarlo. Escuchar la mente sin castigarse. Escuchar el corazón sin infantilizarlo. Escuchar sus propios límites sin pedir permiso. Vivir desde la identidad que sabe lo que merece es un acto de madurez emocional. No es lucha. No es orgullo. No es frialdad. Es reconocimiento. Reconocimiento de que el valor no nace del rendimiento, ni del sacrificio constante, ni de la perfección, ni del silencio obligado, ni de la capacidad de aguantar todo. El valor nace del simple hecho de existir. Y cuando una persona comprende esto, aunque sea lentamente, su vida comienza a acomodarse de una manera distinta. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se vuelven más sanas. Los proyectos se vuelven más auténticos. La presencia se vuelve más firme. La voz interna se vuelve más justa. Vivir desde el merecimiento es, en esencia, un acto de congruencia. Congruencia entre lo que se siente y lo que se acepta. Congruencia entre lo que se necesita y lo que se permite. Congruencia entre lo que se sabe y lo que se vive. Y esa congruencia, cuando finalmente se alcanza, no llega con estruendo, sino con calma. Con una calma que se siente como hogar. Una calma donde la persona ya no se esconde de sí misma. Una calma donde la vida deja de sentirse como una lucha constante. Una calma donde, por fin, existir se siente suficiente.